Eh, bueno, les queríamos contar un poquito acerca de esta segunda parte del curso. ¿Sí? La segunda parte del curso consta de compuestos, de los temas compuestos heterocíclicos aromáticos, y luego vamos a ver una serie de productos naturales que son los hidratos de carbono, los aminoácidos y péptidos, y lípidos y grasas. Normalmente nos llevaba una clase, dábamos un pantallazo muy rápido de lípidos y grasas, lípidos, grasas y aceites, ¿no? Bueno, este año, como tuvimos que acortar el curso a 6 semanas en lugar de 7, resolvimos dejar, no lo vamos a ver. Así que bueno, le vamos a dedicar 2 clases a este primer tema, compuestos heterocíclicos aromáticos, y luego los temas que son bastante, digamos que llevan un poco más de tiempo, son hidratos de carbono, aminoácidos y péptidos. Hidratos de carbono van a ser 5 clases y aminoácidos y péptidos 5 clases más. La dinámica del curso va a ser, vamos a ver, ustedes van a tener colgado estas diapositivas en el curso, y vamos a estar viendo, digamos, vamos a estar evacuando dudas, pero también viendo estos conceptos, y luego también vamos a tener una parte bastante importante de ejercicios. No tanto para la primera clase de compuestos heterocíclicos, ni para la primera clase de hidratos de carbono, ni para la de aminoácidos y péptidos, porque bueno, en general esas primeras clases no nos permiten plantear ejercicios de los que normalmente ustedes pueden llegar a tener, o ejercicios que puedan esclarecer de alguna manera o que puedan tener en el parcial. Entonces, los vamos a ver estos temas. La bibliografía para estos temas aparece acá abajo. Les quería decir que en el caso del Whey, ustedes lo pueden ver en la plataforma de Bilbo, en la plataforma Timbó, que está libre, y bueno, después estos libros se encuentran también en biblioteca, o los tenemos en el departamento de química orgánica. Así que, bueno, esa es la bibliografía. Para cada tema en particular, por ejemplo, el Carey, está muy bien la parte de hidratos de carbono, ¿sí? En el Whey está bastante bien la parte de aminoácidos y péptidos, también la parte de heterociclos. Pero bueno, en esta segunda parte, ustedes lo que vamos a ver entonces son estructuras que son en general productos naturales, o que están presentes en productos naturales, muy importantes. Y entonces, para comenzar, vamos a decir que en el metabolismo primario de los seres vivos vamos a encontrar polisacáridos, polisacáridos que provienen de los carbohidratos, ¿verdad? Después vamos a tener, bueno, esos carbohidratos, por ejemplo, pueden ser ribosa, glucosa, ¿sí? Y a partir de la ribosa, por ejemplo, con heterociclos, vamos a formar, ¿sí?, los ácidos nucleicos. ¿Sí? Y bueno, y a partir de los aminoácidos, que como lo dice su nombre, los aminoácidos
poseen un grupo amino y un grupo ácido carboxílico en la molécula, y a partir de los aminoácidos se obtienen los péptidos y las proteínas, y ya vamos a ver la importancia que tienen los péptidos y las proteínas. Entonces, bueno, también a partir del metabolismo primario vamos a tener la formación de lípidos a partir de acetil-CoA. Entonces, bueno, esta segunda parte vamos a ver una serie de compuestos naturales que están presentes en la naturaleza, pero que además juegan un rol importantísimo en todos los seres vivos, ¿no? Así que bueno, vamos a ver reacciones que podemos realizar en un laboratorio, algunas reacciones más de bioquímica o que pueden pasar en los seres vivos, ¿no? En los organismos vivos, y vamos a ver propiedades de estos compuestos, ¿sí? Eso es un pantallazo acerca de esta segunda parte del curso. Y nos vamos a dedicar a explicar la importancia de cada uno de ellos y todas estas características que yo les decía a medida que avancemos en el curso. Bueno, en cuanto a los compuestos heterocíclicos, miren, yo me interesa, por supuesto, decirles que estas dos clases que vamos a tener en este curso de Orgánica 102, a mi entender, son realmente va a ser muy poco los temas que nosotros podemos tocar, y de hecho, en el programa, que se los copiamos acá, en el programa vemos que hay una introducción, después se ve el grupo del furano, tiofeno y el pirrol, que están dibujados aquí al lado, ¿sí? Son heterociclos de 5 miembros con un heteroátomo, ¿sí? Entonces vamos a hablar acerca de la reactividad de estos compuestos, sobre todo en la sustitución electrofílica aromática, y algunas generalidades. Y luego vamos a ver el grupo del indol. El grupo del indol, el indol es heterociclo, es un pirrol fusionado al anillo bencénico, y vamos a ver también la reactividad de estos compuestos. ¿Por qué se le llama grupo del indol? Porque además del indol vamos a ver los análogos que tienen azufre en lugar de nitrógeno, que entonces será el benzotiofeno, o el análogo que tiene oxígeno, que entonces es el benzofurano. En este caso, en este grupo del indol, vamos a ver una de las síntesis, la única síntesis de heterociclos que vamos a ver es la síntesis de Fischer del indol, ¿sí? Entonces, luego vamos a ver la piridina como un heterociclo aromático de 6 miembros, y vamos entonces a ver, la piridina tiene algunas características particulares, vamos a estudiar la reactividad, vamos a ver que puede dar reacciones de sustitución electrofílica aromática, pero además puede dar sustitución nucleofílica aromática. ¿Sí? Vamos a ver cómo se oxida, cómo se reduce, algunas reacciones ahí. Pero bueno, como ustedes verán, estos grupos, bueno, es muy limitado, ¿no? La cantidad de heterociclos que vamos a ver. Muy limitado, teniendo en cuenta que un compuesto heterocíclico se considera que es un compuesto heterocíclico a todo aquel compuesto que sea un anillo que contiene carbono y al menos un átomo, un heteroátomo, un átomo de otro elemento, ¿sí? Entonces, eso ya es un heterociclo, un heterociclo. Entonces, tenemos una enorme variedad de heterociclos
Y por esa razón es que aproximadamente el 50% de todos los compuestos orgánicos, ¿sí?, son heterocíclicos. Entonces, eso hace que esa gran cantidad, esa gran variedad de compuestos heterocíclicos hace que realmente una mayoría bastante importante, un 55% de las publicaciones de química orgánica, ya sea en estudios de reactividad, ¿no?, con reacciones nuevas para la síntesis o cómo reaccionan, la formación de heterociclos, etc., el 55% de las publicaciones de química orgánica son en esta área. Entonces, sería como para hacer un curso aparte para los compuestos heterocíclicos. De hecho, el departamento ha tenido cursos de heterociclos que ha sido, digamos, exclusivamente para tocar este tema. Bueno, en cuanto a los heterociclos que nosotros vamos a ver, bueno, ya dijimos que iban a ser los heterociclos aromáticos. Entonces, por ejemplo, aquí abajo tenemos a la piridina, que es aromática, después vamos a estudiarla y vamos a ver por qué la piridina es aromática, y un análogo que está totalmente reducido, que es este compuesto que se llama piperidina, ¿sí? La piperidina es no aromática, es un heterociclo, sí, pero justamente al no ser aromático, entonces en esta parte del curso, en este curso, no lo vamos a ver. Solo veremos entonces la parte de heterociclos aromáticos que les nombré. Bien, ya dijimos que entonces estos compuestos cíclicos pueden contener uno o varios átomos distintos de carbono, y existe una gran variedad de compuestos, por ejemplo, dentro de la industria farmacéutica, para uso en humanos o para uso veterinario. Existen grandes cantidades de agroquímicos que son heterociclos y colorantes. Aquí nos gustó, bueno, nosotros, además de dar dentro del departamento, tenemos el curso de química farmacéutica para la gente que haga farmacia, la carrera de químico farmacéutico, y allí verán un poco más en detalle algunos compuestos heterocíclicos que tienen actividad farmacológica y que se utilizan como fármacos actualmente. Entonces, nos interesó mostrarles algunos compuestos heterocíclicos como la quinina. La quinina es un antimalárico, ustedes saben que la malaria afecta a países subdesarrollados, y es un problema bastante importante, la malaria, porque bueno, se produce resistencia en el parásito a los antimaláricos que se utilizan. La quinina, por ejemplo, ya el parásito ha mutado, ha variado, y ya la quinina no es efectiva para el tratamiento de un gran número de parásitos que causan la malaria. Entonces se utilizan otros fármacos. Pero bueno, la quinina es un fármaco que fue utilizado muchísimo hace muchos años, desde el siglo pasado, y como ustedes ven, tiene un anillo de piridina fusionado a un anillo benceno. Entonces es un heterociclo aromático. Bueno, la antipirina es un compuesto que es un analgésico, antipirético. Esta la sulfapiridina, que se utiliza como antibacteriano. O sea, como ven, tienen muchas actividades. El Viagra también tiene heterociclos, ¿verdad?
en su molécula, heterociclos aromáticos, el omeprazol, que es un antiulceroso, sirve para disminuir la acidez gástrica, bueno, la penicilina G es un heterociclo, pero no es aromático en este caso. Es un heterociclo, la tiazolidina, que tiene una beta-lactama, es un ciclo de cuatro miembros, es una amida cíclica, una lactama, se llama, como es una amida cíclica, y bueno, hay un anillo de tiazolidina en la estructura. Bueno, la cafeína, la tan conocida cafeína, también es un heterociclo. Bueno, aquí un esquema de los nucleótidos que están formados por un azúcar, un carbohidrato, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Y dentro de esas bases nitrogenadas tenemos las purinas, adenina, guanina, pirimidina, que bueno, que son también heterociclos, así que importante las estructuras de estos heterociclos en la vida, ¿verdad? En el ARN, en el ADN. Así que, bueno, de ahí la importancia de estos compuestos. Bueno, también tenemos productos naturales, que son, acá les puse dos productos naturales, con una estructura bastante interesante, son compuestos grandes, ¿no? En este caso la diazonamida es un macrociclo, que es aislado de una esponja marina. Ustedes saben que el medio marino es un gran productor de compuestos que tienen actividades biológicas muy interesantes. Entonces, este compuesto es aislado de una esponja marina que, si ustedes se fijan acá, nosotros le pusimos la concentración inhibitoria 50 contra estas células, las HCT116, que es un carcinoma de colon, es una línea de cáncer de colon. Entonces la concentración inhibitoria del 50, es decir, la concentración de este compuesto que mata el 50% de las células, ¿sí? Y fíjense que es 10 a la menos 10 molar. Eso es una actividad enorme. Los compuestos anticancerígenos, los compuestos que se utilizan para el cáncer actualmente, tienen una actividad, depende del tipo de cáncer, ¿verdad? Y de fármaco, pero bueno, tienen una actividad, algunos de 10 a la menos 6, 10 a la menos 7 molar, algunos un poquito más, pero la gran mayoría tienen actividades que van de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 7 molar. Entonces, fíjense esta actividad, súper interesante. Medio marino dando entonces estructuras biológicamente activas y que contienen heterociclos, ¿no? Muchos compuestos marinos contienen heterociclos. En este caso es un heterociclo de 5 átomos, que es el oxazol. Por acá tenemos un indol en esta parte, ¿sí? Y después el mixotiazol es un bistiazol, tiazol en este caso porque es con azufre, un bistiazol que tiene sustituciones en la posición 2 de este tiazol. Se comienza a numerar por el azufre, 1, 2, 3, y en la posición 4 de este otro tiazol.
Este compuesto también para células de cáncer, HCT15, cáncer de colon, ¿sí? Tiene una actividad también de 10 a la menos 10 molar. Entonces, productos conteniendo compuestos heterocíclicos con una gran actividad biológica. Por eso hay tantos fármacos que contienen heterociclos aromáticos, algunos otros reducidos, no aromáticos, pero ocupan un rol muy importante en los fármacos que se utilizan actualmente. Bueno, también tenemos heterociclos que pueden ser obtenidos a partir de la biomasa. ¿Sí? Se utilizan materias primas renovables, en química fina, se utilizan materias primas renovables que pueden provenir, por ejemplo, de la celulosa o del almidón. Entonces, mediante un proceso enzimático, por ejemplo, pasan a dar glucosa. Después ya vamos a ver algunos ejemplos de enzimas que son capaces de hidrolizar el almidón, o la celulosa, y luego, a través de un proceso de isomerización, que también vamos a ver en carbohidratos, podemos pasar de una glucosa a una fructosa. Y a partir de esta fructosa, por un proceso de deshidratación, se puede obtener el 5-hidroximetilfurfural. El 5-hidroximetilfurfural es una molécula central que a partir de ella se pueden obtener derivados de alto valor agregado. Por eso se habla de química fina, ¿no? de rutas sintéticas que pueden producir compuestos con alto valor agregado. Es decir, que a partir de compuestos sencillos que pueden ser derivados, por ejemplo, a través de un proceso de química verde, utilizando celulosa o almidón, se puede obtener entonces este compuesto, que lo vemos aquí, y a partir de él, por ejemplo, obtener ácido legulínico, ácido adípico, pueden obtener derivados del furano, ¿sí? Lo vemos acá, pueden obtener lactamas, por ejemplo, la caprolactama es una lactama, como decíamos recién, es una amida cíclica, ¿sí? O caprolactonas, en el caso de que sea un éster, entonces ahí lo llamamos lactón. Así que, bueno, se pueden obtener heterociclos también de medios de compuestos naturales. Vimos a partir del medio marino, vimos a partir de la celulosa, del almidón. Y bueno, y ahora vamos a entrar un poco en el tema, decir algunas características. Bueno, ya dijimos que los heterociclos que vamos a ver y vamos a estudiar un poco la reactividad son de 5 miembros, son el pirrol, furano y tiofeno. De todas maneras, tienen que saber que existen heterociclos que son llamados azoles y que contienen, en este caso, 2 aminoácidos, siendo el imidazol, perdón, 2 nitrógenos, siendo entonces el imidazol, que es un heterociclo muy importante también en los sistemas biológicos, el oxazol, que recién lo veíamos en un producto natural, y el tiazol, que también habíamos visto en otro producto natural. ¿Sí? Y bueno, y aquí están los heterociclos
de 5 miembros fusionados al benceno, el indol, el benzofurano y el benzotiazeno. Bueno, como heterociclos de 6 miembros, dijimos que vamos a ver la piridina, pero bueno, existen heterociclos que ustedes sin duda en cursos posteriores los van a ver, que son la piridazina, por ejemplo, esta que contiene los nitrógenos en posición 1 y 2, se llama piridazina. Cuando el nitrógeno está en posición 1 y 3, pirimidina, piracina cuando está en 1, 4, y bueno, las purinas que ya hablamos. Y los heterociclos, lo que vamos a ver entonces es, en este caso, la tiririna, y vamos a ver también quinoleína e isoquinoleína, porque bueno, es una piridina fusionada a un anillo benceno. Brevemente la vamos a ver. Bueno, antes de comenzar, recuerdan que Valeria y Enrique Pandolfi, en Orgánica 101, hablaron de las características de los compuestos aromáticos. Entonces, bueno, tengamos en claro, esta es la representación del anillo benceno, y los requisitos para la aromaticidad. Ustedes vieron que bueno, es una molécula cíclica, plana, que tiene dobles enlaces conjugados u orbitales p libres u ocupados por un par de electrones, y que deben cumplir la regla de Huckel de 4n más 2 electrones pi. ¿Sí? Para el caso de n igual 1, vieron que vamos a tener 6 electrones pi, que es el caso de, del benceno. Entonces ustedes ya en Orgánica 101 aprendieron a determinar si un compuesto orgánico era aromático o no. Entonces vamos a ver qué pasa con estos heterociclos aromáticos, como es el caso del pirrol, ¿sí? Bueno, el pirrol tiene un sistema conjugado, pero donde interviene el par de electrones del nitrógeno. Entonces, si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4 electrones pi más 2 que provienen del nitrógeno. Entonces, ahí estaríamos teniendo los 6 electrones pi, y por lo tanto este compuesto está cumpliendo la regla de Huckel para n igual a 1. ¿Sí? Entonces, importante, esto que estamos viendo para el pirrol también se da para el furano o para el tiofeno. Son sistemas heterocíclicos muy similares entre sí, y en este sistema aromático, entonces, este par de electrones del nitrógeno forma parte del sistema pi. ¿Sí? Entonces, tenemos también resonancia, por supuesto, como ustedes vieron, en Orgánica 101 vamos a tener el movimiento de electrones generando una carga positiva sobre el nitrógeno, una carga negativa en posición beta al nitrógeno, esto es alfa, esto también es alfa, ¿no? Beta, y una carga negativa sobre el carbono en posición alfa. Así que la resonancia que nos puede dar este anillo de pirrol nos va a generar cargas negativas en posición alfa o posición 2, ¿sí? Esa sería la posición 2, ¿sí? Y en posición 3, en este caso, ¿sí? Porque estamos en la posición beta. Entonces, para el furano es similar, tenemos 6 electrones pi, donde hay un par de electrones del oxígeno que está implicado en el sistema aromático, que forma parte del sistema aromático para completar los 6 electrones.
la resonancia es similar, nos va a quedar una carga positiva sobre el oxígeno, carga negativa en posición 3, carga negativa en posición 2. Si esto estuviera sustituido, ¿sí? Por ejemplo, si tuviéramos, no sé, un metilo acá, en lugar de hidrógeno, esta es la posición 2, 3 y 4. Entonces, tenemos que decir, deberíamos decir que la posición 4 tiene una carga negativa y que la posición 2 tiene una carga negativa en la resonancia. ¿Sí? Bueno, en el caso de la piridina es distinto. La piridina igual la vamos a ver en la clase siguiente, pero ya vamos viendo que es un sistema cíclico de 6, así que tenemos 2 electrones pi por cada doble enlace que tenemos en el sistema cíclico. Y el par de electrones del nitrógeno, ¿sí?, que se muestra acá, no está implicado entonces en el sistema pi. Bien, algunas características generales. Ustedes vieron algo acerca de resonancia magnética nuclear, algunas características, vieron una tablita, ¿sí? Ustedes van a tener un curso, lo recomiendo, para aquellos que no sea obligatorio, el curso de Orgánica 104, se los recomiendo muchísimo porque, bueno, en ese curso van a ver los conceptos importantes para la resonancia magnética nuclear y van a ver entonces más a fondo todo lo que tiene que ver con las estructuras y cómo aparece, por ejemplo, un espectro de resonancia magnética nuclear de protón o de carbono 13. Pero bueno, aquí simplemente les queremos decir que, bueno, que la piridina tiene hidrógenos, ¿sí? Cada uno de estos hidrógenos son hidrógenos de un sistema aromático y por lo tanto vamos a esperar que las señales de esos hidrógenos, ¿sí?, este hidrógeno A, este hidrógeno B y este hidrógeno C. Las señales de esos hidrógenos los vamos a encontrar en una zona que para los aromáticos está entre 6,5 y 8,5, 9, dependiendo del compuesto, ¿sí? Ustedes vieron una tabla, si se fijan, la tabla de espectros de resonancia de protón, los aromáticos están ahí, y bueno, y más o menos alrededor de 6,5 hasta 8,5, 9, ¿sí? Se logra encontrar entonces los protones pertenecientes a un sistema aromático. Entonces, en el caso de la piridina, si nosotros miramos la estructura, tenemos un protón A, que es equivalente al protón A, que está del otro lado, ¿sí? Otro protón B en la posición beta, el nitrógeno en posición 3, y el otro protón B, que es similar, y un protón C, ¿sí?, que en ese caso no tiene otro protón similar. Entonces, en el caso de la piridina, esperamos entonces que hayan 3 tipos de protones, A, B y C, ¿sí? Y en el caso de A, vamos a tener una señal para los 2 protones. En el caso de B también vamos a tener esta señal para los 2 protones, y en el caso de C vamos a tener una señal para el único protón C que se encuentra, ¿sí? Pero bueno, lo que queríamos entonces volver a decirle que, por supuesto, en estos sistemas aromáticos
es, es lógico encontrar entonces todo lo que tiene los protones aromáticos en esa zona entre 6,5 y 8,5, dependiendo del compuesto. En el caso de carbono 13, ¿sí? En las tablas de carbono 13, ¿sí? Los compuestos aromáticos están por acá, los compuestos heteroaromáticos también están por aquí, y entonces podemos encontrar a partir de 100 ppm, que para el caso del carbono es esta la escala, ¿no? De 0 a 200, 200 y algo, a partir de 100 hasta, dependiendo del heteroátomo que tengamos, hasta 160 más o menos, podemos llegar a encontrar protones de sistemas heteroaromáticos, ¿sí? Y en el caso de estos, perdón, protones no, carbonos. Y en el caso de la piridina va a pasar lo mismo. Este carbono es idéntico a este otro carbono, el carbono A, este carbono B es idéntico al carbono que está en la otra posición, y este carbono C es único. Entonces vamos a encontrar 3 tipos de carbono que, si nos fijamos, están por acá. El carbono A, al estar en posición alfa nitrógeno, es el que está saliendo a delta mayor. Luego tenemos el carbono B, y por último, a delta menor, el carbono C. Bueno, estas son características generales. La otra característica que tienen es que muchas veces los compuestos heterocíclicos pueden actuar como bases. La piridina, de hecho, ustedes la han utilizado seguramente cuando han hecho alguna reacción, por ejemplo, de acilación con anhídrido acético. Anhídrido acético en general se coloca, para realizar una acetilación, se coloca piridina, incluso como disolvente, en el medio de reacción, y bueno, y esa piridina lo que hace es tomar el ácido acético que se genera durante la reacción de acetilación de una amina, de un alcohol, de lo que sea. Entonces, la piridina, ustedes la han visto actuando como una base, pero bueno, la tenemos aquí dibujada. La piridina, en presencia de un protón, forma el ion piridinio, y este ion piridinio tiene un pKa de 5,5. La piridina, bueno, tenemos también el pirrol, ¿sí? Que contiene nitrógeno. Entonces podríamos llegar a pensar que el pirrol puede actuar como base. Pero, ¿qué pasa? El pirrol, ¿sí? Cuando va a enlazarse a un protón, ¿sí? Ese enlace al protón proviene de el sistema pi. Y entonces, al provenir del sistema pi, se rompe la aromaticidad, se sacrifica la aromatización en esa protonación. Por lo tanto, el pKa del ácido conjugado del pirrol es negativo, es de menos 4,4. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, que el pirrol no actúa como base, y que la piridina, como se protona utilizando el par de electrones libres del nitrógeno, ¿sí? El par de electrones libres que recuerdan que no entraba
no se necesitaba para cumplir la regla de Hückel este par de electrones libres, porque ya tenemos 2, 4, 6 electrones de los dobles enlaces. Entonces, en ese caso la piridina va a ser una base, se va a comportar como una base y va a poder enlazar efectivamente a un protón que haya en el medio. ¿Sí? Bueno, si tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen, ¿sí? Yo el chat no lo estoy mirando mucho, pero bueno, pueden hablar en cualquier momento. ¿Ah? Bueno, este es un ejercicio que utiliza, que lo podemos ver en el, en la clase siguiente, o de repente, no les dije, pero vamos a tratar de dar alguna clase de consulta extra. Seguramente va a ser martes o jueves en la mañana, a partir de las 10, 10:30 de la mañana, podemos llegar a dar clases de consulta. Pero eso va a ser después que ustedes retomemos otra vez las clases luego de los parciales. Así que por ahora eh, podemos hacer algún ejercicio acá. En este ejercicio, bueno, vamos a utilizar, se los voy a dejar un poco planteado como para que lo piensen, ¿sí? En el caso, este es el imidazol, ¿sí? El pirrol recién lo vimos. Y vimos que el par de electrones del nitrógeno en el pirrol, ¿sí? Estaba implicado en la aromatización, en el sistema pi, para llegar a los 6 electrones. 2, 4, 6 electrones en el caso del pirrol. En el imidazol, como tiene otro nitrógeno, ¿sí? este nitrógeno que tenemos acá, que tiene el hidrógeno, ¿sí? Ese par de electrones también se va a necesitar para la aromaticidad del sistema, para que cumpla la regla de Hückel, y entonces vamos a tener 2, 4, 6. Pero este otro nitrógeno que está acá, que es la posición 3, el nitrógeno en posición 3 del imidazol, ese par de electrones puede ser utilizado entonces eficazmente para tomar un protón del medio de reacción. Entonces, utilizando estos conceptos pueden explicar claramente que el pKa del ácido conjugado del imidazol es de 7 y en el caso del pirrol es de menos 4.4 como vimos recién. Bueno, este ejercicio vamos a dejarlo para cuando veamos piridina, ¿sí? Lo que dice la letra es: explique claramente la diferencia de basicidad existente entre los pares de piridina y piperidina, pirrol y pirrolidina, que es este trocito. ¿Sí? En este caso ya lo vimos, perdón, vimos el caso del pirrol, pero en el caso de las aminas, la piridina y su análogo piperidina, ¿sí? Bueno, en ese caso tienen que ver, tratar de explicarlo a partir de dónde está ese par de electrones libre. En el caso de la piridina está en un orbital sp2 y en el caso de la piperidina está en un orbital sp3. Si recuerdan, cuanto más alto sea el carácter S del orbital,
más firme va a estar el par de electrones, más sujeto, digamos, y entonces la base va a ser más débil. Entonces, si comparamos en el caso de la piridina, el carácter S en el caso de la piridina es 33%, en el carácter S en el caso de la piperidina es 25%. Entonces, la piridina va a resultar menos básica. Pero como les decía, me interesa que esto lo veamos cuando demos el tema de piridina, que ahí vamos a dar algunos otros conceptos y podemos retomar. Incluso podemos dejar este ejercicio para cuando demos las clases de consulta, esa clase extra que vamos a tener. Bueno, los heterociclos de 5 átomos, urano, trofeno y pirrol, bueno, los encontramos en distintas, por ejemplo, en el grupo hemo de la hemoglobina, en el caso del pirrol, que está formando complejo con hierro, en el caso de la clorofila tenemos formando complejo con magnesio, en fármacos para disminuir el colesterol, la torvastatina, también es un producto natural, bueno, en distintos tipos de compuestos orgánicos que existen en la naturaleza o que se produjeron por síntesis. Bueno, en el caso de estos compuestos, los heterociclos de 5, vamos a ver un poco la reactividad de estos compuestos, y bueno, la reactividad, para ver la reactividad, vamos a ver primero que estos compuestos de 5 átomos, decimos que tienen un exceso pi, o que son ricos en electrones. Son 6 electrones pi, ¿sí? Y tenemos 5 átomos en este ciclo. ¿Sí? A diferencia de lo que pasaba en el benceno, que ustedes lo vieron, son 6 electrones pi repartidos en 6 átomos. Entonces, este tipo de compuestos, estos heterociclos de 5 átomos, se dice que son ricos en electrones o con exceso pi. Si vemos las formas resonantes de estos compuestos, ¿sí? Vemos que existen formas resonantes con carga negativa sobre el carbono, y carga positiva sobre el nitrógeno. ¿Sí? Carga negativa en el carbono, positiva allí, negativa. ¿Sí? O sea que existen cargas negativas en los carbonos de ese heterociclo y una carga positiva sobre el nitrógeno. Eso le va a dar características importantes a la hora de reaccionar. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que existen esas cargas negativas sobre esos carbonos del heterociclo. Entonces, esta deslocalización del par de electrones del heteroátomo lejos, ¿sí?, del heteroátomo, ¿sí?, en posición 2, 3, 4 o 5, ¿sí? Eso se ve en los momentos dipolares. Ustedes se fijan, comparamos, por ejemplo, el momento dipolar del furano con el del tetrahidrofurano, que es este compuesto que está ahí, ¿sí? Vemos que el momento dipolar, que va desde los carbonos hacia el heteroátomo, es menor en el caso del el furano. Lo mismo pasa con el tiofeno, ¿sí? Disminuye el momento dipolar, y en el caso del pirrol, si lo comparamos con la pirrolidina, ¿sí?, se invierte el momento dipolar. Se invierte porque, como estábamos viendo, estas formas resonantes donde el nitrógeno está cargado positivamente son muy favorables, y por lo tanto va a dejar una carga negativa sobre los carbonos.
Así que, bueno, vamos a tener ese momento dipolar invertido. Bueno, la reactividad de estos heterociclos es a través de reacciones de sustitución electrofílica aromática. O sea, ustedes figúrense que existen cargas negativas sobre esos carbonos, todos los carbonos del heterociclo de 5 miembros, y por lo tanto esa carga negativa puede reaccionar fácilmente con un electrófilo. Entonces nos van a dar reacciones de sustitución electrofílica aromática. Y son muy reactivos, mucho más que el benceno en estas reacciones de sustitución electrofílica aromática. Si recordamos este diagrama de energía en función de la coordenada de reacción, si ustedes recuerdan, el benceno, ¿sí?, al reaccionar con un electrófilo, formaba un intermediario, que es el complejo sigma, y ese intermediario luego pierde un protón para dar lugar a un compuesto de menor energía, ¿sí?, con el sustituyente E en el anillo aromático. Recordamos también que las reacciones más típicas de sustitución electrofílica aromática son las que tenemos en esta diapositiva. En el caso de la reacción de halogenación, recordamos que, por ejemplo, el yodo, se puede realizar una reacción de halogenación utilizando cloro, utilizando bromo, utilizando yodo, ¿sí? Muchas veces se utilizan ácidos de Lewis para generar el electrófilo. El yodo tiene que pasar a darme un ion iodonio, que va a ser el electrófilo, más un yoduro. Entonces, ese ion iodonio va a ser el que reaccione con el sistema aromático, ¿verdad? En el caso de la nitración, el electrófilo es el nitronio, ¿sí?, y puede ser generado por la acción del ácido sulfúrico, por ejemplo. En las reacciones de sulfonación, el reactivo es ácido sulfúrico fumante, ¿sí? Y después tenemos las reacciones de alquilación de Friedel-Crafts, que se utiliza un ácido de Lewis también, o la acilación de Friedel-Crafts. Se utiliza un ácido de Lewis en este caso para la alquilación y un halogenuro de alquilo. Y en el caso de la acilación de Friedel-Crafts, en general se pueden usar cloruros de ácido, por ejemplo, y un ácido de Lewis. Y en ese caso, bueno, se va a acilar el anillo aromático. Entonces, en todas estas reacciones que estamos repasando y que ustedes ya vieron para el sistema del benceno, los heterociclos van a reaccionar y van a reaccionar mucho más rápido, en forma mucho más sencilla, sin tanta catálisis necesaria. Vamos a ver algunos ejemplos ahora. Entonces, las reacciones de sustitución electrofílica van a estar muy favorecidas en estos heterociclos aromáticos de 5 miembros, como son el pirrol, furano y tiofeno. Bueno, un poco acá lo que hicimos fue dar la explicación de por qué estos compuestos son más reactivos que el benceno, ¿no? Como decíamos, se muestra un exceso de densidad de carga negativa sobre el esqueleto carbonado, ¿sí? Después,
Otra cosa es que el intermediario, lo vamos a ver en un ratito, ahora en una siguiente diapositiva, el intermediario, el complejo sigma, es más estable porque vamos a tener una forma resonante que tiene el octeto completo. ¿Sí? Y eso no sucede en el caso del seno. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de estas reacciones. Por ejemplo, la sustitución electrofílica de una acilación, ¿sí? La formación del 2-acetilfurano, que transcurre a partir de anhídrido acético y con un ácido de Lewis. Esta reacción tiene un rendimiento de alrededor de entre 75 y 92%. Se genera ácido acético, por supuesto, de la reacción del anhídrido acético. Ahora, vieron que generamos el 2-acetilpirrol, ¿sí? En posición 2. Sin embargo, nosotros vimos que podían generarse en la posición 3 también una carga negativa. Entonces, ¿por qué razón se sustituye en 2 y no obtenemos mezcla? Por ejemplo, ustedes recuerdan que algunas veces en sistemas de benceno que están sustituidos, muchas veces se obtienen mezclas en las sustituciones, ¿no? Dependiendo de qué sustituyente sea. Entonces, en este caso, la regioselectividad, ¿sí? En la posición 2, la vamos a explicar usando la descripción por resonancia que tenemos. Entonces, si nosotros hacemos una de las formas, ¿no? Atacando el furano y sustituyéndose el electrófilo en posición 2, ¿sí? Vamos a generar una carga positiva en la posición 3, luego existen otras formas resonantes en la posición 5, y finalmente llegamos a tener el oxígeno, una forma resonante con una carga positiva, ¿no? En la posición 5, y luego generamos una forma resonante con el oxígeno cargado positivamente, que bueno, ese es una forma resonante muy estable, esa que está marcada allí. Entonces, generamos 3 formas resonantes. Este complejo sigma es el que hablábamos que tiene el octeto completo, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, es muy estable. Y en el caso de que la entrada fuera en la posición 3, ¿sí? El electrófilo entrara en la posición 3, si ustedes se fijan, tendríamos una carga positiva en la posición 2 y otra forma resonante con la carga positiva en la posición, en el oxígeno. Entonces, tenemos 2 formas resonantes exclusivamente. La carga positiva va a estar solamente en dos átomos, posición 2, y en el oxígeno. Y en el caso anterior, la carga positiva se distribuía en la posición 3, la posición 5 y el oxígeno. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que la sustitución, cuando partimos de un furano no sustituido, la sustitución electrofílica siempre se va a dar casi exclusivamente con la posición 2, en la posición 2. En algún caso puede dar un poquito de mezcla. Bueno, por supuesto, si las posiciones 2 o 5 están ocupadas, podemos tener sustituciones electrofílicas en las posiciones 3 y 4. ¿Eh? Pero si las posiciones 2 o 5 están libres, bueno, esas van a ser
las preferidas para la sustitución electrofílica. Bueno, otros ejemplos de sustitución electrofílica aromática, fíjense, este nitrato de acetilo genera el ion nitronio en el medio de reacción, y entonces vamos a tener una nitración del anillo de tiofeno, en este caso. Fíjense, en este caso, bueno, el solvente es anhídrido acético a una temperatura baja, 10 grados, si ustedes recuerdan, las temperaturas de sustitución electrofílica aromática en el anillo bencénico son temperaturas en general altas, a reflujo. Acá tenemos que enfriar, o sea, ponerle un bañito de agua y hielo que nos lleve a una temperatura de 10 grados, ¿sí? Y entonces, con esas condiciones de reacción, vamos a obtener en mayor proporción, un 70% de rendimiento de reacción, vamos a obtener la sustitución en posición 2. Y en el caso, en este caso va a haber una sustitución en posición 3, pero solamente con un 5%. Así que vamos a tener una mezcla de 2 nitrotiofeno y una mezcla y un poquito de 3 nitrotiofeno. De todas formas, estos compuestos podrían llegar a separarse por métodos de purificación adecuados. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta por acá? Bueno, si no tenemos preguntas, seguimos adelante. Me interesa, ya lo vimos, el 2-acetilpirrol, ¿sí? Pero me interesa destacar que bueno, que en este caso, en el caso del pirrol, se obtiene exclusivamente la sustitución en posición 2. Fíjense en este caso que es una halogenación utilizando yodo, ¿sí? Y tiofeno. Se utiliza como ácido de Lewis el óxido de mercurio, el benceno, y se obtiene en un 75% exclusivamente el 2-iodo-tiofeno, ¿sí? Este compuesto. Y acá les pusimos, no se forma yodo-benceno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el benceno como disolvente, o sea, está, por supuesto, en una proporción mucho mayor que el tiofeno. ¿Sí? El tiofeno se disuelve en benceno, se agrega yodo, se agrega óxido de mercurio y ahí se produce la reacción. Pero el benceno está en una proporción mucho mayor. Entonces podríamos llegar a pensar que el yodo reaccionara con benceno en estas condiciones para darnos yodo-benceno, ¿sí? Como, como una reacción típica de sustitución electrofílica aromática, en este caso de halogenación. Sin embargo, no se forma ese yodo-benceno porque el yodo se gasta exclusivamente en la reacción del tiofeno. Es decir, se pone yodo en una proporción, en una relación molar 1:1, ¿no? El yodo con respecto al tiofeno, no se pone exceso, ¿sí? De yodo, y entonces se logra que reaccione exclusivamente el tiofeno, y la reacción se puede realizar entonces en benceno, sin problema. Bueno, llegamos con esto brevemente, como les decía, vimos los heterociclos de 5, y ahora vemos estos del grupo del indol, que, bueno, ya los vimos, benzofurano, se llaman benzofurano, indol y benzotiofeno. Al fusionar el anillo bencénico al heterociclo, tenemos una
mayor estabilidad y los heterociclos, estos del grupo del indol, estos heterociclos condensados con benceno, son menos reactivos que el correspondiente heterociclo monocíclico. Es decir, el benzofurano es menos reactivo que el furano, el indol es menos reactivo que el pirrol, el benzotiofeno es menos reactivo que el tiofeno. ¿Sí? Pero para ser coherentes, digamos, para mantener lo que veníamos hablando hace un ratito, ¿sí? Los 3 heterociclos condensados van a dar sustitución electrofílica aromática también, pero en el anillo heterocíclico y no en el benceno. ¿Sí? En general, las reacciones de sustitución electrofílica se van a producir en la posición 2 o 3 del heterociclo. ¿Sí? La posición 2 o 3 del heterociclo. Bueno, y como les decía, tenemos esas dos posiciones preferentemente para que tengamos reacciones de sustitución electrofílica aromática y bueno, para estudiar un poco cómo sería esa reacción de sustitución electrofílica, si nosotros vemos la primera entrada en posición 2, ¿sí? Tendríamos entonces este par de electrones atacando al electrófilo, se va a generar una carga positiva en la posición 3, y esa carga positiva se va a estabilizar por resonancia, ¿sí? Generando entonces formas resonantes que contienen carga positiva en el sistema del benceno, ¿no? En esta posición, en esta otra posición, y luego para llegar posteriormente en esta otra posición y finalmente se va a llegar a la última forma resonante donde el heteroátomo es el que queda cargado positivamente. O sea, esa sería la estructura resonante más estable de todos estos. ¿Sí? El heteroátomo soportando entonces la carga positiva. Tenemos varias formas resonantes, como se muestra entonces ahí, para la entrada en 2. Pero si nos planteamos la entrada en posición 3, vemos que se genera una carga positiva en la posición 2 y luego llegamos a tener la carga positiva sobre el heteroátomo. Entonces cuando la sustitución ocurre en posición 3, no se interrumpe la aromaticidad del anillo bencénico que tenemos acá. Sin embargo, si la sustitución ocurre en posición 2, ¿sí? El número de estructuras resonantes es mayor, pero perdemos la aromaticidad del anillo bencénico. Entonces, ¿cómo vamos a saber cómo es la sustitución? Si pasa en la posición 2, si va a la posición 3. Bueno, va a depender de la capacidad del heteroátomo de ceder su par de electrones para estabilizar entonces el carbocatión que se forma. Entonces, en este caso, bueno, va a ceder su par de electrones para estabilizar la carga positiva, o en este caso va a ceder su par de electrones para estabilizar la carga positiva que se generó allí. Entonces, en general, nitrógeno, ¿sí? Tiene mayor capacidad de ceder su par de electrones, entonces el indol en general
va a producir productos de sustitución, en posición 3, el indol va a generar entonces productos de sustitución, el benzofurano va a generar producto de sustitución en posición 2, y el tiofeno, que está en el medio, va a dar mezcla. ¿Sí? O sea, vamos a obtener producto de sustitución en posición 2 o 3. Pero bueno, vamos a ver un par de reacciones de estos heterociclos. Vamos a ver la reacción de Mannich sobre el indol. La reacción de Mannich utiliza una amina, ¿sí?, formaldehído, para generar a través de esta reacción entre formaldehído, yo sé que ustedes la vieron, esta reacción entre formaldehído y una amina, generar este amonio, ¿sí?, cargado positivamente. Esto es un electrófilo, y entonces en el caso del indol, que dijimos que daba producto de sustitución en posición 3, ¿sí?, se va a formar este producto de sustitución a través de la reacción de Mannich en posición 3. ¿Sí? Este es un ejemplo de reacción de sustitución electrofílica. Como ven, el par de electrones, ¿sí?, este enlace, va a atacar el carbono, y entonces se va a generar este CH2 y queda el nitrógeno con los dos metilos que teníamos en la mina de partida. Y vamos a ver rápidamente la síntesis de Fischer del indol. Lamentablemente yo sé que ustedes no vieron rearreglos y reacciones sigmatrópicas en la primera parte del curso, debido a que, evidentemente, como son 6 semanas en lugar de 7, hubieron algunos temas, este tema en particular de rearreglos no se vio. Y justamente la reacción de síntesis de Fischer del indol, que bueno, Fischer es un químico alemán, que fue premio Nobel de Química en 1902, en la síntesis de Fischer se utiliza una fenilhidrazona, ¿sí?, que proviene de la reacción de fenilhidracina con un grupo carbonilo, que puede ser un aldehído o una acetona, ¿sí? Y esta reacción es un ejemplo de esta reacción pericíclica, y que lo que vamos a hacer es simplemente decirles qué significa esto de reacción pericíclica, decirles y explicarles un poquito cuando veamos la reacción. En las reacciones pericíclicas, los electrones se mueven alrededor de un círculo y no hay cargas sobre los intermediarios, ¿sí? Entonces, en el caso de la reacción de Fischer, la reacción de Fischer se denomina que es un rearreglo 3,3 sigmatrópico. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, por ejemplo, en estos rearreglos sigmatrópicos, nosotros tenemos, en este caso, en este primer caso, tenemos un enlace sigma que migra, ¿sí?, desde un extremo de un sistema pi al otro, y entonces ese enlace sigma migra y el doble enlace viene para acá, formando este ciclo y dando lugar entonces a una migración de el sustituyente. Entonces, en estos casos se llaman rearreglo 1-3 porque el movimiento se dio entre esos átomos, el 1 y el 3.
En el caso de las 3,3, bueno, tenemos involucrados 3 átomos, ¿sí?, por un lado, y otros 3 átomos por otro. Entonces, cuando se produce el movimiento a partir de este enlace sigma que ustedes ven acá, de ese enlace sigma, ¿sí?, pasamos a un compuesto, ¿sí?, donde el enlace sigma queda en la posición 3'. Entonces, en el caso de la síntesis de Fischer, yo se las voy a explicar acá. En la síntesis de Fischer del indol, lo que se utiliza es una fenilhidrazona, que ya vimos cómo se obtenía a partir de fenilhidrazina y de un compuesto carbonílico. Esto es la fenilhidrazona. Se utiliza un catalizador ácido, que puede ser cloruro de zinc, ácido polifosfórico, como está marcado aquí, con calor, ¿sí?, importante el calor, y se obtiene con un 73% de rendimiento a partir de este compuesto, de esta fenilhidrazona, se obtiene el indol que se desea. ¿Cómo se produce esa reacción? Bueno, se rompe en primer lugar un enlace sigma, nitrógeno-nitrógeno. Bueno, en primer lugar, en realidad, lo que se produce es una tautomerización, ¿sí?, pasando a esta enamina, de mina a enamina, y luego ahí sí tiene lugar la reacción, el arreglo sigmatrópico, y entonces se rompe el enlace nitrógeno-nitrógeno, es un enlace sigma débil, y se produce entonces ese movimiento de electrones donde no hay cargas netas, ¿sí?, y se realiza la sustitución en la posición 3 ahora del anillo metal. Entonces, en ese caso pasamos por este intermediario, que luego, para recuperar la aromaticidad, se pierde ese protón, que en realidad va a... perdón, se pierde este protón, que en realidad va a protonar esa imina, y entonces, luego de tener este compuesto, para cerrar el ciclo de formar el indol, lo que hay es un ataque de par de electrones de este nitrógeno, de esta mina, de esta mielina, un ataque, hay una adición a este carbono con doble enlace, generándose entonces el cierre del ciclo. Allí, ¿sí?, la posición 2, y esta va a ser la posición 3, este carbono va a ser la posición 3, y luego hay una eliminación de amoníaco, y entonces se aromatiza el sistema, ¿no? Se pierde amoníaco y se aromatiza el sistema, formando entonces el núcleo del indol. Entonces, repasando un poco, tenemos una tautomerización de imina-enamina, en primer lugar, ¿sí? Luego hay un rearreglo, el rearreglo sigmatrópico 3,3. Posteriormente está perdón, está mal acá, la adición, esto está cambiado, chiquilines, recién me doy cuenta. La adición es el paso previo y luego la aromatización, ¿sí?
y la eliminación posterior de amoníaco. Entonces, esta reacción es una reacción que tiene muchísimos años. Fíjense que estamos hablando que Fischer vivió en el siglo pasado, principios del siglo pasado, y esta reacción aún se sigue utilizando para sintetizar indoles sustituidos en general de distintas formas. Entonces es una reacción sumamente efectiva para la obtención de este tipo de heterocitos. Por eso es que la elegimos como ejemplo de síntesis de heterocitos, porque la consideramos una reacción muy importante. Como ejemplo de aplicación de la síntesis de Fischer está la obtención de la indometacina. La indometacina es un analgésico, antiinflamatorio, antipirético, y su uso principal es como antiinflamatorio, se lo utiliza bastante para las contusiones o incluso para el reuma, ¿sí? Entonces, esta síntesis, el ejemplo de esta es una publicación de 1955, la síntesis de la indometacina, y utiliza la síntesis de Fish. Como ustedes ven, en la indometacina tenemos el nitrógeno sustituido ahí con un acilo, ¿sí? Que tendremos que ver cómo se incorpora eso, ¿no? Pero bueno, también tenemos una sustitución en un anillo de benceno, pero bueno, si nosotros miramos esta molécula, podríamos llegar a pensar que, vamos a borrar un poquito, podríamos llegar a pensar que esto, esta, vamos a suponer que esto podría ingresar a la molécula, o sea, hacer una reacción posteriormente, luego de tener sintetizado el indol adecuadamente sustituido. Entonces, eso fue lo que hicieron en esta publicación, en esta revista que es la Journal of American Chemical Society, y lo que hicieron fue, bueno, nosotros queremos esta sustitución, en posición 2 precisamos un metilo, y en posición 3 precisamos este grupo metileno con un ácido carboxílico, es decir, que estaríamos precisando de lo que sería el compuesto carbonílico, estaríamos precisando un carbono, 2, 3, 4, 5 carbonos, es decir, una molécula que contenga un carbonilo, pero que tenga 5 carbonos en total. Y por otro lado, el anillo de benceno, la fenilhidracina, tiene que ser una fenilhidracina tal que tenga una sustitución adecuada como para tener el metoxilo en esa posición, que es la posición 5 de ese indol. ¿Sí? Entonces, para la síntesis, el compuesto carbonílico que se utiliza es el leulinato de metilo, ¿sí? Y se hace, hay una formación primero de la fenilhidrazona, ¿sí? Y después se da la reacción de formación utilizando una catálisis ácida, que en este caso es ácido clorhídrico, el metanol, cloruro de hidrógeno en metanol, y bueno, y después de tener la fenilhidrazona se da lo que vimos previamente. Primero la isomerización de esta imina a la enamina. En este caso tenemos dos posibilidades para isomerizar.
hacia el metilo o hacia el metileno. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Hacia dónde irá a formarse la enamina? A ver si alguien se anima a pensar un poquito sobre hacia qué posición se daría, si se movilizaría hacia el metilo o hacia el otro carbono. ¿Nadie se anima? Bueno, si se fijan en la sustitución que tiene, evidentemente esa... Perdón, se va a dar hacia la formación de hacia el carbono, hacia el CH2, ¿sí? No hacia el metilo. Entonces, traten de hacerlo, ¿sí? Traten de hacer el mecanismo. Como ven, el ciclo se va a cerrar entonces entre esta posición y esta posición. La posición 2 va a sostener el grupo metilo, ¿sí? Y la posición 3 va a sostener este CH2 con el éster, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Se forma entonces el núcleo del indol y luego vamos a formar un enlace de esta amida, se va a aislar utilizando un cloruro de ácido sustituido adecuadamente, porque teníamos un cloro en posición para, con hidruro de sodio, y se va a formar entonces esta amida con el nitrógeno de ese indol. Por último, lo que se hace en esta publicación es hidrolizar el éster metílico para generar el indol, la indometacina, perdón, que era lo que estábamos buscando. Bueno, se nos hizo un poquito largo de más, vamos a tener que dejar por acá, porque si no los archivos después para subirlo van a ser muy pesados. De todas maneras, por supuesto, si tienen alguna consulta, me dicen. ¿Tienen alguna consulta? Sí. Gracias. El parcial, todavía no recibimos ninguna información por parte de los profesores, pero creemos que va a ser virtual. Quisiéramos saber en qué modalidad va a ser, si es con material, a qué hora, por qué plataforma, ese tipo de información.